Eh, no les voy a dar tiempo a hacerlo porque estamos de tarde, así que dice, se mide el transporte de iones sodio a través del transportador A, obteniéndose los siguientes resultados. Todas estas medidas, ¿sí? Cantidad de sodios transportados por moles y concentración de sodio, ¿sí? O sea, la cantidad de sodio transportado en función del sodio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era la cantidad en función del tiempo? Esa era la velocidad inicial de cero. En función de la concentración milimolar en este caso. Y hacen 3 mediciones, ¿sí? De todo esto, ustedes tendrían que calcular el promedio, ¿sí? ¿Cuánto les da el promedio en C? Con 0 concentración, con 2, con 4, con 6, con 8 y con 10. Bueno, dice, calcula el promedio de las 3 mediciones, o sea, ¿cómo sacan el promedio? Suman estos 3 valores y lo dividen por 3. Suman estos 3 valores, lo dividen por 3, suman estos 3 valores, lo dividen por 3, suman estos 3, lo dividen por 3, suman estos 3, lo dividen por 3. Y ahí tienen los valores promedio. Dice, y grafícalos en función de la concentración de sodio, o sea, estos valores promedio en función de estos valores, ¿sí? Y grafica la línea de tendencia. Luego les pide que interpolen la KM en transportador A e indica el valor de la velocidad máxima, ¿sí? A la cual se interpola el KM, ¿sí? Interpreta el significado de ambos parámetros. Entonces, acá ya está el gráfico hecho, ¿sí? El sodio transportado, ¿sí? Los moles de sodio en función del tiempo y la concentración de sodio de estas concentraciones que hubo. Entonces, el gráfico me daba el promedio de 0, me daba en 0, y luego los distintos promedios, y esta sería la línea, ¿sí? La gráfica, la línea de tendencia. Lo hizo una computadora, con lo cual no sé si está muy bien, porque esto pareciera que da más derechito acá, ¿cierto? Daría más así. Pero bueno, está hecho con un programa. Y dio así. De esto, yo tengo que buscar el KM. Entonces, ¿cómo busco el KM si yo no les estoy dando el valor? Yo busco, ¿sí? El valor máximo, ¿sí? O sea, cuando entra en equilibrio, que por ejemplo podríamos decir que es 500 aproximadamente. Entonces, a 250 yo corto esta línea y bajo y me va a dar el KM. ¿Y qué es el KM? Es la concentración en la cual la velocidad máxima es el 50%, ¿sí? Es la concentración en la cual la velocidad máxima está al 50%. ¿Está bien? Así de encuentro el KM. El KM va a dar 1,8 más o menos en este caso, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio 1? Después háganlo tranquilos en su casa. Pero más o menos tengan una orientación de cómo se hace. ¿Entendió? Sí, sí. El ejercicio 2 dice, se realizan mediciones similares a las realizadas para el transportador A, del ejercicio anterior, para un sistema de transporte llamado B. Se hace otro con el sistema B, ¿sí? Se obtiene una curva que sigue la dialéctica de Michaelis-Menten, ¿sí? Se observa que la afinidad del transportador B resulta igual que la del transportador A. ¿Cuál es la afinidad? La afinidad me la da KM, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la afinidad. Dice, para la velocidad, se observa que la afinidad del transportador B resulta igual que la del transportador A, pero la velocidad máxima de B es la mitad de la del transportador A. ¿Sí? Entonces, si yo les digo que tengo una gráfica, que hagan una gráfica cualitativa, ¿sí? O sea, que no tenga valores, que no sea cuantitativa, que hagan dos gráficos de dos transportadores, A y B, en el cual tengan la misma afinidad, pero la mitad de la velocidad máxima. Esto es lo que tienen que dibujar, ¿sí? Tienen que hacer el mismo KM, porque tienen la misma afinidad,
pero el 50% en este tiene que ser acá, y el 50% de este tiene que ser cuando está más arriba. ¿Está bien? Sí. Teniendo en mente estas posibilidades, grafique cualitativamente la curva del transportador en el mismo par de ejes cartesianos que la del transportador A. O sea, tendrían que haber agarrado el gráfico anterior y realizar este gráfico B. ¿Sí? Muy bien. Bueno. El transportador SGLT cotransporta sodio y glucosa, ¿sí? Este era uno de los de glucosa, según el siguiente diagrama. Y acá tienen el grafiquito que vieron hace un rato, ¿sí? Enganchaba 2 sodios, una glucosa, tenía un cambio conformacional, otro cambio conformacional, volvía a la conformación 1 cuando liberaba los elementos internamente. Dice, considerando que la concentración de sodio es igual a 12 milimolar interna, ¿no? Y la concentración de sodio externa es de 145 milimolar, y que el delta B de la membrana es menos 40 milivoltios, cuando yo lo planteo así, acuérdense que es electronegativo interno, responde: el potencial de equilibrio del ion sodio es, y la fuerza impulsora para dicho ion a través de la membrana es. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? El potencial de equilibrio del ion sodio es la primero que me preguntan, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que aplicar? La ecuación de Nernst, que ustedes la vieron, ¿se acuerdan? Vieron con Ariel. 60 milivoltios dividido el número de moles, ¿sí? Por el logaritmo de la concentración externa sobre interna. Esto es por definición de la ecuación de Nernst. Cuando uno hace todo el traspaso de la ecuación de Nernst, queda así, siempre queda la concentración externa sobre la concentración interna, ¿sí? Y esto les daba 64,93 milivoltios. Pues, chequenlo. Y por el otro lado les pide la fuerza impulsora del sodio. Son dos cosas distintas. Por un lado, les dice que se fijen cuál es el potencial de equilibrio del ion, ¿sí? Ahora, les hago otra pregunta. Si el potencial de equilibrio del ion es este, 64,93 milivoltios, ¿está en equilibrio con la membrana o no está en equilibrio? ¿Está en equilibrio ese ion o no está en equilibrio? ¿Se acuerdan para qué se usaba Nernst? Para saber si estaba en equilibrio. ¿Está en equilibrio, decís vos? Sí. ¿Por qué? Porque en la ecuación de Nernst se usa cuando delta es potencial electro... No, el delta G es igual a 0. O estoy confundida. Claro, pero esto no te da 0, porque para que te dé 0 vos tendrías que a esto restarle los 40 milivoltios. O sea, para que Nernst, para que el elemento esté en equilibrio, te tendría que haber dado el mismo potencial, ¿sí?, que el de membrana. Ah, ok. ¿Ah? Sí, bien. Entonces ahí sí está en equilibrio, ¿sí? Porque es como una igualación a 0 el Nernst. Entonces, vos lo que tenés que ver es que el potencial que te está dando del ion sea igual al potencial de membrana. Si es igual al potencial de membrana, quiere decir que está en equilibrio, ¿sí? Si no, no. Es más, te tendría que dar menos 40 milivoltios, porque vos tenés que sumarle el otro y te tiene que dar 0. Entonces, ¿qué conclusión saco de acá? Que el ion no está en equilibrio en equilibrio, ¿sí? Porque no tiene el mismo potencial que el de la membrana. Por el otro lado, voy a ver cuál es su fuerza impulsora. ¿Y cómo saco la fuerza impulsora? La saco como vimos hoy varias veces, ¿sí? En el caso del sodio, ¿sí?, porque me pregunta el potencial de equilibrio del ion sodio nada más. No me pregunta de todo el transportador, solo del sodio, ¿sí?
me pregunta la fuerza impulsora de ese ion. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear, ¿sí?, el delta mu, digamos, del sodio, o el delta G del sodio, ¿sí? Y el sodio veíamos que venía del exterior al interior. Entonces, es final menos inicial. ¿Está bien? Voy a repasar todo lo que vimos hoy. Es igual a la constante R por T por el logaritmo natural de concentración final sobre concentración inicial, ¿sí? Y menos E y sobre E, ¿está bien? Más el Z, ¿sí? Que en este caso, ¿de cuánto es el Z? 1 positivo. 1. 1 positivo, perfecto. Por Faraday por el delta phi. ¿El delta phi cuál es? Acá lo teníamos. Menos 40 milivoltios, ¿sí? Y como el final es interno, lo dejo con menos 40 milivoltios en este caso. ¿Bien? Ahora, a todo esto, yo lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? ¿Por 1? Por 2, porque eran 2 sodios, ¿sí? Eran 2 sodios. Entonces, si yo quiero saber de todo el sodio que ingresa, ¿sí? Si yo solo quiero saber de un sodio, no lo multiplico por 2. Pero si yo quiero saber de los sodios que ingresan por ese transporte, son 2 sodios. Entonces a esto lo tendría que poner entre corchetes y multiplicar por 2. ¿Se entiende? O el valor que obtengo lo multiplico por 2, para saber de los 2 sodios que ingresaron. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ese resuélvanlo, si quieren, ¿sí? Si quieren, no, resuélvanlo, así van entendiendo qué es lo que tienen que hacer y encuentran, a ver si encuentran alguna duda. En el 4 les dice, una determinada célula expresa un contratransportador sodio-protón. Sabiendo que la concentración interna de sodio es 10 milimolar, el pH interno es 7,2, la concentración de sodio externo es 135 milimolar, y el pH externo es 7,4, y el delta B de la membrana es menos 80 milivoltios, ¿sí? Menos 80 milivoltios, negativo interno. Con el pH, yo lo que voy a hacer es sacar las concentraciones de protones externos que están en el LEC y en el LIC, ¿sí? Entonces así voy a obtener mis moles, acuérdense que esto se los va a dar en moles, ¿sí? De protón, ¿sí? ¿Está bien? Y por el otro lado, esto lo tengo en milimoles. Cuando yo planteo, calculo el delta G total, les pide, ¿sí? Dice, esquematiza la célula ubicando el contratransportador en la membrana e indica las concentraciones iónicas a ambos lados de la misma. Les piden esto, hacen esto, dibujan, hacen un círculo que es la célula, dibujan, porque a veces no lo hacen, les parece una pavada, pero se les está pidiendo eso, y eso es un punto, ¿sí? Porque el punto A es eso. Entonces dibujan el transportador y ponen para qué lado va cada uno. El sodio entra, el protón sale. ¿Y qué cantidad? Uno acá y uno acá. ¿Sí? El pH externo, el pH interno, la concentración de sodio interna, la concentración de sodio externa, el delta B de la membrana. O sea, dibujan todo lo que les plantea el ejercicio. ¿Sí? Y a partir de los pHs obtienen la concentración de protón interna y externa. ¿Sí? Entonces, con esos datos, ahora van a calcular la delta G del transporte total, les está pidiendo ahora. Entonces, el sodio sabíamos que ingresaba, entonces su final es interno menos externo. Voy a poner concentración interna sobre concentración externa. Y el delta B voy a usar el que me da menos 80 milivoltios, que lo voy a pasar a voltios, porque voltios por Coulomb es joule. Y así me va a dar todo en joule por mol. ¿Está bien? ¿Se entiende esto?
Todo esto está multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque era un sodio que ingresa. Y el Z es 1 positivo porque el sodio tiene una carga positiva. ¿Sí? Esto no se lo olviden, acá en el sodio muchas veces zafan porque entró un solo sodio y la carga es 1 positivo. Pero por ejemplo, si era un calcio, era 2 positivo. Y si estaba saliendo, ¿sí? Y si era más de un sodio, perdón, tenían que poner acá la cantidad de iones que entraban, ¿sí? De moles. Y si estaba al revés, estaba saliendo, esto va en positivo y esto va al revés, ¿sí? Entonces, ojo, presten atención siempre a todos esos puntos. El delta G del sodio me da 14.424,79 kilojoules, que es lo mismo que 14,42 kilojoules por mol, ¿sí? Yo lo puedo pasar a kilojoule para que no tener estos números tan grandes de los joules, ¿sí? El delta G del protón es al revés, ¿sí? Porque este sale. Entonces hay que acordarse que es 1, el N es 1, ¿sí? Pero que sale. Entonces voy a plantear externo menos interno. Entonces voy a poner la concentración de protones externos sobre la concentración de protones internos. Al revés, es obvio. Y el delta B es B externo menos B interno, con lo cual este valor lo pongo igual, pero con signo positivo, con signo contrario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se fueron? Sí, profe. Bien. Entonces acá me da un delta G positivo. ¿Sí? Bien. Que si observan, este me da 6,53, ¿sí? Kilojoules. Y este me daba 14,4 kilojoules. Negativo. Entonces, cuando yo hago el delta G total, que es la sumatoria de estos dos, la pongo acá, ahí está, ¿sí? Me da un delta G total del transportador, del contratransportador, ¿sí? Negativo 7.892 joule por mol o 7,9 kilojoule por mol, ¿sí? Y esto significa que la fuerza impulsora, ¿quién me la está dando? El sodio. El sodio, exacto. ¿Sí? Y eso sería lo que ustedes están interpretando el significado del valor obtenido, ¿sí? Que es un contratransportador que va a funcionar, obviamente, a favor del gradiente de uno de los elementos que es el sodio, ¿sí? Muy bien. El ejercicio 5, el ejercicio 5 no lo tenemos que hacer porque es bomba y eso ya es próxima clase. Así que hasta acá llegamos, chicuelos. Es re tarde. Ahora les voy a pasar el link